Episodio 5. Los niños y los espíritus siempre dicen la verdad. En el plano espiritual, cuando dormimos, vemos las soluciones de los problemas que tenemos, las opciones que podemos tomar para mejorar nuestro camino. Sin embargo, muchas veces no tomamos la decisión y decidimos autoengañarnos. Por eso en este episodio, Candy nos va a hablar sobre el libre albedrío y el autoengaño, y cómo muchas veces eso nos lleva a no querer aceptar los mensajes que recibimos a través de los sueños. Bienvenidos. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día no sabemos cuándo, cómo ni dónde vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Tengo una pregunta desde hace un buen tiempo que me ronda la cabeza, porque el nombre de este podcast es Vivir Eternamente. O sea que un espíritu vive eternamente, ¿la muerte no existe? No. La muerte física es la que existe, la de nuestro cuerpo. Siempre le digo a las personas que por qué se mantienen en los cementerios pensando que allí está el espíritu. Allí simplemente reposa el cuerpo que albergó el espíritu y que nosotros lo honramos. El espíritu puede estar en tu entorno, en cualquier sitio, con cualquier familiar donde él crea que debe estar o que lo necesitan, hasta que se dé cuenta que no tiene cuerpo. O sea, que los espíritus son eternos. Cada vez que vienen y habitan un nuevo cuerpo, cuando regresan, siempre regresan para tener una mejor vida, para hacer méritos, y cuando regresen al plano espiritual, estar más cerca de Dios. Pero según eso, entonces uno volvería una y otra y otra y otra vez. Sí, todo tiene un límite. ¿Por qué? Hasta el libre albedrío existe en el plano espiritual, porque nos han enseñado, según mi religión, existe el cielo, el limbo, el infierno, el purgatorio. Creo que esos nombres, si uno los explicara, la gente entendería, ¿no? Hablemos del cielo, que para mí es estar cerca de Dios, es la luz, es un estado ideal de felicidad, ¿verdad? Y son merecedores pues los espíritus que se lo ganaron, que cuando estuvieron en determinado cuerpo hicieron los méritos, pero me dirían, entonces todo el mundo puede regresar y es mejor. No, hay espíritus que regresan y resulta que todo lo que habían hecho antes lo pueden cambiar porque de pronto se convierten en asesinos, casi que en espíritus malignos, y esos espíritus cuando regresan nuevamente no van a estar en el mismo sitio. Es posible que vayan a la oscuridad. Cuando van a la oscuridad una y otra vez es como si uno fuera bajando escalones hasta que se queda definitivamente en el sótano. No regresa más. Ese es el infierno, que es la oscuridad y es el sufrimiento eterno. Porque infierno es sufrimiento eterno. Esto que me estás comentando, a ojos de alguien que sea católico o que profese algún tipo de religión, podría tener un asedero en términos espirituales o de creencias, pero alguien que sea ateo dirá, a mí eso no me convence, el tema del purgatorio o el infierno. ¿Cómo puedes hablar con tanta autoridad de ese tema si al fin y al cabo pues estás en este plano, estás viva, no has fallecido como para decir, es que yo fui, volví, yo vi? ¿Qué pruebas o qué cosas has visto tú o algún espíritu que ha hablado al respecto? Estoy ahora en este cuerpo y estoy viva. Siempre, eternamente, mi espíritu ha estado vivo. Lo único que ha hecho es cambiar de cuerpos. Sí. ¿Por qué lo digo? No lo digo yo solamente. Lo dicen las miles de personas que muchas veces, sin darse cuenta, hablan conmigo, tienen sueños de vidas pasadas, de cómo, por ejemplo, una persona puede sentir y verse diferente. El cuerpo es diferente, de pronto se ve que es una mujer que es alta, blanca, y acá no, acá es una persona morena. Sabe que esa persona que está ahí, eso que está viendo, es ella misma. No solamente eso, pasa con mucha frecuencia. Siempre me dicen, estaba vestida así, pero no se parecía a mí, pero yo sabía que era yo. Ahora, el limbo es normal, el limbo es lo primero que vive un espíritu cuando abandona el cuerpo. ¿Por qué? Porque la verdad no saben qué está pasando, tratan de hacerse escuchar, de que los vean, entonces no saben qué está pasando, están en un estado que todavía no han elegido si quedarse ahí donde le corresponde, en ese estado pues que es la luz, y también podría ser que estén en la penumbra, que es el comienzo de la oscuridad. Nombraste algo
algo que se ha dicho mucho en diferentes contextos, que es el libre albedrío. ¿Para ti qué es el libre albedrío? Es la libertad que tenemos los seres humanos de decidir. Aunque diría la gente, eso es mentira. Uno está pequeñito y los papás lo mandan. Se casa o es el esposo o la esposa la que manda. Está en el trabajo y tiene un jefe que lo manda. ¿Te das cuenta que ese libre albedrío en realidad no los da Dios para nuestro espíritu? Porque ahí sí es verdad que nosotros decidimos ser buenas personas o ser malas personas. Tenemos esa libertad. Ir por el camino del bien o hacer el mal. Y mientras uno toma esas decisiones, querida Candy, y tiene esa libertad total en el libre albedrío en este plano, el plano material, hay un tema que tú me has comentado desde que te conocí y lo has reiterado muchas veces, y es el famosísimo autoengaño. ¿De qué se trata el autoengaño? Bueno. ¿Por qué te ríes? Porque en estos días me ha tocado, y es rarísimo, porque yo resulta que tengo un carácter muy fuerte. Me consta. Muy fuerte, o sea, y cuando el delgado se alborota, es grave. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está explicándole a una persona, no debe hacer esto no le conviene, mire que aquí la vez pasada le pasó esto y usted está repitiendo la historia, y la mayoría de las personas, prefiere autoengañarse. Y podemos poner cualquier ejemplo. Vamos a explicar una persona que tiene, por decir, un novio que no la trata bien, un novio que a veces puede ser violento. Lo que hoy en día llaman tóxico, una relación Pueden tóxica. ser tóxicos, sí. Ahora se nota con mucho más frecuencia porque ahora están denunciando la famosa violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? La mamá le dice, mira, ese muchacho no me gusta, ese muchacho no te conviene, ese muchacho no te trata bien, mira que es grosero. Tranquila mamá, él va a ser diferente, espere para que vea que nos casemos y él, no, él es buena persona y no hay forma de que le quites esa idea. Y ¿sabes qué es lo más grave? Que ella sabe que lo que le están diciendo es una realidad. El autoengaño es saber que la realidad es otra y sin embargo quieren creer, o sea, que por ejemplo le diga a una persona, fulanita no vayas por ahí porque mira que por ahí están atracando, ¿verdad? Tú advertiste a esa persona. Y esa persona dice, no, pues yo sé que están atacando, pero a mí no me va a pasar nada, yo voy a pasar y no va a suceder nada. Y resulta que pasa y la atracan y le pueden hacer un daño. Ella sabía que eso podía pasar, sin embargo, ese es el famoso autoengaño, se dicen a sí misma que de pronto no va a pasar. Aunque saben que es una realidad, se quieren engañar a sí mismos. ¿Y el autoengaño tiene cura o tratamiento? Yo pienso generalmente que bueno, ¿sabes cuál es la cura? Cuando se enfrentan a la realidad y después que han perdido mucho tiempo. Eso es lo que yo digo a veces, y mis hijos, no les gusta la frase, pues yo le decía siempre a ellos, aquí todo el mundo tiene derecho a estrellarse. O sea, si no aceptan que lo que les estoy diciendo es lo correcto, pues cuando tengan el choque, no se pueden lamentar, tienen que afrontarlo. Pues llegó un momento en que la gente tiene que ver la realidad, Tata. Entonces aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque hemos hablado todo este tiempo que la vida no es fácil, lo cual todos lo sabemos, que venimos con dificultades, con diferentes tipos de pruebas, con situaciones a superar en este plano, porque pues la vida para nadie es fácil, ni para los ricos, ni para los pobres, ni emocional, Así ni mental, es. o sea, cada uno tiene su realidad. O sea, eso no quiere decir que la vida que venimos toda es de sufrimiento. No, eso claro que no. Tampoco es cierto, nosotros tenemos momentos de felicidad que podemos disfrutar, y de pronto hay algunas personas, y es lo que yo siempre trato de explicar, que no, la felicidad es tener todo material. Eso es mentira. Lo sabemos, lo sabemos porque conocemos gente que es multimillonaria y sufre mucho. Conocemos gente que la felicidad era la fama, y sabemos algunos han terminado en suicidio. Y uno decía, pero ¿cómo es posible? Si era una persona maravillosa, si era un gran ejemplo. Sin embargo, nadie se dio cuenta de todo lo que traía. Nosotros no somos nadie para juzgar a alguien que, por ejemplo, decide terminar con su vida. No somos nadie, porque no sabemos si se juntó todo lo que estaba viviendo con fracasos en vidas anteriores y prefirió regresar cuanto antes, como cuando uno dice, hago un alto y decido qué voy a hacer, pero ese no es la mejor decisión, porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Sí, Dios nos da el libre albedrío, pero lo que nunca puede hacer un espíritu es perder la fe, porque Dios siempre va a tender la mano. Siempre, como dice un amigo mío, cada vez que estoy en problema y creo que no voy a poder, Dios me saca por los pelos, no me deja ahogar.
Y es verdad, Él sabe, conoce nuestros límites, sabemos hasta dónde podemos resistir y a veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es nuestra capacidad de aguante. Sí, eso es verdad. Pero mi pregunta iba a este punto. Y es, una cosa es que sabemos que va a haber dificultades, que la vida no es sencilla y que hay que pasar ciertos tipos de dificultades, de pruebas que nos hacen más fuertes. ¿En qué momento se diferencia el autoengaño? Que uno diga, no, es que no se me están dando las cosas porque es que esto es una prueba. Realmente es que por ahí no es el camino. O sea, ¿cómo haces tú para diferenciar entre el autoengaño y que el camino sea difícil? Mira, vamos a poner ejemplos muy de nuestro plano físico. Por ejemplo, hay una persona que quiere poner una venta de empanada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor empieza con su capital o a lo mejor presta en su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan las empanadas el primer día, hubo ventas, se emociona la familia que sabe que esas personas generalmente, Cata, no terminan tareas, no aceptan oportunidades, porque no les gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer día la venta, el segundo también, ya el tercero está cansado, no abre. Y después te le preguntas, ¿y qué pasó ahora? No, imagínate tú, que la señora que me ayudaba con las empanadas dijo que no me trabajaba más. Pero bueno, no te preocupes que yo eso mejor, y yo, el sábado que abra no voy a hacer 100, sino 500. Mentira, no abre. Entonces, a todo el mundo le hace creer que está bien, que todo va a salir bien, y él se las cree, se miente a sí mismo, a pesar que sabe que la realidad es otra. Bueno, eso en un ejemplo en términos de la persistencia, la perseverancia, la lucha. Y el autoengaño diciendo sí, mañana lo voy a hacer. No, es que yo mañana lo hago, ¿no? Y el sábado yo saco las empanadas. Mentira, él sabe que no lo va a hacer, se está engañando a sí mismo. Y él sabe que es mentira, pero si cree que lo va a hacer. No, sí, ahora no quiero, pero el sábado yo sé que voy a tener fuerza. Es mentira, él sabe que no lo va a hacer. Sí. Trata de engañar a los demás y resulta que se está engañando a sí mismo. Me queda clarísimo con este ejemplo que nos acabas de exponer, pero hablábamos de esas relaciones tóxicas que yo sé que más de uno y una que nos esté escuchando habrá pasado por ahí. Todos hemos tenido esas personas que nos marcan esas grandes lecciones de vida. ¿Cómo hace uno entonces también para saber si esa relación funciona o es un tema de terquedad o de capricho o de que realmente es algo enfermizo y no es que simplemente hay que pasar obstáculos y que lo que nos cuesta trabajo lo valoramos y que las relaciones son difíciles, pero que al final se construye y no se destruye? ¿Cómo hace uno para saber esa delgada línea entre es amor o es obsesión o es autoengaño o si van las cosas bien? El espíritu lo sabe, Kat. Y tú me vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? El espíritu lo sabe. Algunas personas dirían intuición. Es que intuición, ¿verdad? Pero mira, es tan fácil como que a veces Dios en los sueños te muestra a la persona, te muestra la realidad de cómo es esa persona. Por ejemplo, si están de novio y todo es mi vida, mi amorcito, papacito, mami, todas esas bellezas, y de pronto sueñas con que en el sueño la persona puede insultarte o la miras con otro rostro o le ves cara de demonio, una cantidad. O sea, esos son ejemplos generalizados que estoy haciendo, pero puede pasar. El primero que te advierte es Dios. La segunda más importante en tu vida que te advierte es la mamá. La mamá tiene una especie de radar increíble. Lo primero que te puede decir de a mí, esa persona no me gusta. ¿Pero por qué? No me gusta, yo no sé, es que no me gusta. Y los seres humanos no aceptamos que nos digan que una persona no le gusta sin fundamentar, sin dar una explicación, sin que le digan a uno algo que lo convenza. Es muy difícil y yo por eso enseño a los papás cuando a un niño le diga quiero esto y le digan no le digan simplemente no. Díganle por qué no lo pueden complacer, denle una explicación. En el próximo episodio de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, Candy nos cuenta cuál es su secreto para protegerse de las malas energías. ¿Existen mecanismos en nuestro plano físico para combatirlas? No te pierdas este próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @vivireternamente_pd, en nuestro canal de YouTube Vivir Eternamente el Podcast, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico vivireternamente podcast@gmail.com.